el extremo más septentrional del planeta, donde el sol apenas roza el horizonte durante semanas enteras, se extiende un paisaje vasto y desolado. No hay árboles ni caminos, solo hielo, un desierto blanco que se despliega como una sábana interminable sobre el océano congelado. Aquí, la temperatura puede descender por debajo de los -60 grados Celsius. El viento corta la piel como una cuchilla, y la línea entre la vida y la muerte es delgada como una grieta en el hielo. En este mundo hostil, donde casi ninguna forma de vida humana podría prosperar, los inuit han encontrado la manera de no solo sobrevivir, sino coexistir con las criaturas más resistentes y adaptadas del planeta. Durante miles de años, han compartido este territorio con depredadores sigilosos, herbívoros poderosos y cazadores que, como ellos, entienden el lenguaje del hielo. Las cámaras se sumergen en esta rutina silenciosa, donde las reglas no las pone el hombre, sino la naturaleza misma. Los inuit no dominan este entorno, lo interpretan. Se convierten en parte de él, al igual que el lobo, el buey almizclero, la foca o el oso polar. Cada paso sobre la nieve es medido, cada sonido interpretado, porque cualquier huella, cualquier soplo, puede marcar el inicio de un encuentro o de una amenaza. Este no es un documental sobre la supervivencia del más fuerte. Es un retrato de equilibrio, una danza silenciosa entre animales salvajes y cazadores ancestrales, donde ambos se respetan, se esquivan o se enfrentan, y donde todo, absolutamente todo, depende del hielo. Hoy entraremos en ese mundo, en las vastas llanuras heladas del Ártico, donde no hay árboles que oculten su paso ni rocas que sirvan de cobertura. Uno de los depredadores más silenciosos y organizados patrulla la nieve sin dejarse ver, el lobo ártico. Más compacto que su pariente del sur, el lobo del Ártico posee un pelaje blanco espeso que no solo lo protege del frío extremo, sino que lo hace prácticamente invisible en su entorno. Sus patas están adaptadas para no hundirse en la nieve blanda y sus sentidos, afinados por la necesidad, le permiten detectar presas o rivales a kilómetros de distancia. A diferencia de otros cánidos, los lobos árticos cazan en grupos pequeños, organizados y silenciosos. No necesitan grandes manadas. Con 5 o 6 miembros pueden coordinarse para derribar incluso a un buey almizclero, pero rara vez atacan sin certeza. Su energía es limitada. En este ambiente, cada error puede costarles la vida. Mientras patrullan las colinas heladas, su paso no es del todo desconocido para los cazadores inuit. Desde sus chozas de piel o al deslizarse en trineos sobre el hielo, los inuit observan al lobo con respeto. No lo temen, lo entienden. Saben leer sus huellas en la nieve, distinguir su paso del de un perro, seguir el rastro de una manada como quien lee un mapa. En ocasiones, el rastro del lobo lleva al de su presa. Caribú, liebre, incluso foca joven. Pero hay una frontera tácita entre ambos. Si los inuit están cazando, los lobos se mantienen al margen. Si un grupo de lobos ronda un campamento, no lo hacen por curiosidad. Lo hacen por hambre. En invierno profundo, cuando el hielo endurece incluso el sonido, los lobos se acercan a los asentamientos inuit en busca de restos. No ladran, no aúllan, merodean como sombras. A veces, una familia inuit despierta con marcas de patas alrededor de su vivienda. No hay alarma, no hay sorpresa. Es parte de la convivencia. Y sin embargo, hay reglas no escritas. Si un lobo se vuelve audaz, si cruza demasiado cerca, si roba en lugar de esperar, los inuit actúan, nunca con rabia, siempre con precisión. Un solo disparo, un lazo de hueso, una trampa entre la nieve. Pero estos casos son raros, porque el lobo, aunque temido por algunos, es en realidad un espejo para los inuit. Ambos cazan con estrategia, ambos sobreviven en grupo, ambos entienden el hielo. Por eso, cuando la nieve es profunda y el silencio domina, si ves una figura distante moviéndose en zigzag entre las dunas blancas,
No siempre sabes si se trata de un hombre o de un lobo. Cuando el viento sopla sin descanso y el cielo se convierte en una cúpula gris de escarcha suspendida, no muchos animales se atreven a abandonar su madriguera. Pero hay uno, pequeño, ágil y tan escurridizo como el mismo viento, que aparece justo cuando todo lo demás parece en reposo: el zorro ártico. Cubierto por un manto blanco tan perfecto que se confunde con la nieve virgen, el zorro ártico es uno de los pocos animales que permanece activo incluso durante las peores tormentas. Su cuerpo compacto conserva el calor de forma notable, y sus patas están protegidas por una densa capa de pelo que actúa como suela natural sobre el hielo. Su nariz, minúscula pero poderosa, puede detectar el leve movimiento de una presa enterrada bajo más de 1 metro de nieve. El zorro no persigue presas grandes. Su mundo gira en torno a lo pequeño: ratones de hielo, huevos de aves marinas, carroña abandonada por otros depredadores. Su supervivencia se basa en la astucia y la oportunidad, y pocas veces pierde. A diferencia de los lobos, el zorro no teme acercarse al ser humano. Es común que merodee los campamentos inuit durante la noche, atraído por los residuos de pescado o por la sangre que queda tras una jornada de caza. No lo hace como amenaza, sino como oportunista. Y los inuit lo saben. Lejos de ahuyentarlo, muchos lo observan con curiosidad. Hay historias que se transmiten entre generaciones sobre zorros que aparecen cada vez que una tormenta se acerca, como si fueran mensajeros del clima. Otros creen que, si un zorro ronda el campamento en círculo, alguien caerá enfermo. Supersticiones antiguas que se mezclan con el respeto por un animal que, pese a su tamaño, representa resistencia, adaptación y sigilo. A veces, los niños inuit juegan a seguir sus huellas, pequeñas como semillas, que dibujan líneas impredecibles en la nieve, pero pocas veces lo alcanzan, porque el zorro no corre, desaparece. En verano, su pelaje se transforma en un gris oscuro que le permite camuflarse entre rocas y tundra. Pero en invierno, cuando el mundo se vuelve blanco, el zorro ártico se vuelve invisible. Puede estar a 5 metros de ti, observándote en silencio, evaluando si representas peligro o si simplemente puedes ser ignorado. Su relación con el ser humano es como su paso por la tundra: ligera, breve, sin huella aparente. Pero en los márgenes del hielo, donde la vida se mide en calorías y segundos, el zorro es uno de los supervivientes más notables del Ártico, y un símbolo de la delicadeza con la que la naturaleza puede sobrevivir incluso en el lugar más implacable del planeta. En las tierras abiertas del Alto Ártico, donde el viento barre la nieve en remolinos interminables y no hay árboles que interrumpan la vista, aparece una figura ancestral. A simple vista, parece una roca cubierta de escarcha, inmóvil, inquebrantable. Pero al mirar con atención, se revela una manada de bueyes almizcleros, con su inconfundible silueta arqueada, su espeso pelaje y su presencia imponente. El buey almizclero, pese a su nombre, no es un buey. Es más cercano al carnero que al toro, pero posee la fuerza de ambos. Puede pesar más de 400 kilos, y su espeso pelaje lo convierte en una de las criaturas mejor adaptadas al frío extremo. Bajo ese manto denso, que alcanza los 60 centímetros de grosor, late un corazón que ha sobrevivido a glaciaciones, depredadores y siglos de caza humana. Su estrategia de supervivencia no es la velocidad, sino la resistencia. Se desplaza lentamente, pero con paso firme, moviendo su masa por la tundra en busca de líquenes, raíces heladas y musgos que desentierra con las patas. Su vida es una lucha constante contra el hambre y el clima. Pero hay algo más que vigila desde la distancia: los depredadores y los cazadores inuit. Para los inuit, el buey almizclero representa abundancia. Su carne alimenta familias enteras. Su pelaje, conocido como kibiut, es uno de los más finos y cálidos del planeta, más suave que la cachemira y 10 veces más aislante que la lana de oveja. Sus huesos, sus tendones, incluso sus pezuñas, se aprovechan en rituales, herramientas y utensilios. No es solo una presa, es un recurso completo, pero no se caza a la ligera.
Cuando un grupo de inuit decide rastrear un buey almizclero, se prepara como si enfrentara a un guerrero, porque esta criatura, si se siente amenazada, no huye. Forma un círculo con su manada, colocando a las crías en el centro y apuntando sus cuernos hacia afuera. Un muro viviente que puede resistir incluso el ataque de lobos, que rara vez se atreven a romper la formación. Acercarse a uno de estos animales es tan difícil como peligroso. Cualquier movimiento en falso puede provocar una carga frontal, y una embestida de un macho adulto puede romper costillas humanas con facilidad. Por eso, el cazador inuit no corre, observa, espera. Analiza la dirección del viento, la composición del hielo, el comportamiento de la manada, luego actúa. Lo hace sin armas modernas. Algunos aún usan lanzas reforzadas como sus antepasados. Otros, arcos de hueso que requieren de una puntería impecable. La caza no es una descarga de adrenalina. Es un acto de precisión y respeto. A menudo, el cazador se acerca a menos de 15 metros antes de lanzar, y si falla, no hay segunda oportunidad. Cuando la caza tiene éxito, el silencio no se rompe, se mantiene, porque el respeto es más fuerte que el orgullo. El buey almizclero ha vivido más años de los que los inuit pueden contar, y su muerte no es celebrada, es honrada. En el desierto blanco del norte, donde el frío consume hasta los ecos, el buey almizclero es un monumento viviente al equilibrio entre supervivencia y fuerza. Y mientras exista este animal, los inuit seguirán caminando tras sus pasos, como lo han hecho durante siglos. Bajo la superficie del océano Ártico, oculta por capas de hielo que a veces superan el metro de grosor, vive una criatura que ha perfeccionado el arte de la supervivencia en las condiciones más extremas del planeta. La foca anillada, conocida entre los inuit como natchik, es más que un animal. Es una fuente vital de alimento, grasa, piel y herramientas, y también uno de los seres más difíciles de atrapar del Ártico. De cuerpo compacto y pelaje denso, la foca anillada se desliza bajo el hielo con una agilidad asombrosa. Puede nadar largas distancias sin salir a respirar, aprovechar grietas milimétricas para emerger sin ser vista, e incluso excavar pequeñas cámaras en la nieve sobre el hielo para ocultarse de sus depredadores. Cada invierno, crea y mantiene varios agujeros de respiración, agluit, que revisita en rotación, siempre desde diferentes ángulos, para no dejar patrón detectable. Para los inuit, encontrar uno de estos agujeros activos es una prueba de lectura del paisaje. No basta con caminar sobre el hielo. Se debe observar la coloración sutil en la superficie, buscar líneas de escarcha acumulada de forma irregular o notar leves diferencias de textura que solo los más experimentados reconocen como señales de un agluit en uso. Muchas veces, esto se hace de noche, bajo la tenue luz de la aurora, donde el único sonido es el crujir del hielo bajo los pies. Una vez localizado el agujero, comienza la espera. A veces, horas. Otras, días enteros. El cazador inuit se sienta inmóvil sobre una pequeña plataforma, cubierto con pieles, con la lanza lista. No habla, no se mueve, no tose, porque la foca escucha, incluso desde debajo del hielo. Su oído está adaptado para captar vibraciones mínimas, como el roce de un pie sobre la nieve o el susurro de una piel al moverse. Cuando la foca sube a respirar, lo hace en una fracción de segundo. Basta un movimiento torpe para perderla. Por eso, el cazador no lanza a la primera señal. Espera a que la foca se estabilice en el agujero, a que sus movimientos se vuelvan cíclicos, y solo entonces lanza la lanza, una nunak, hecha de hueso afilado o metal reciclado, atada a una cuerda de tendones o piel trenzada, en un solo gesto limpio, preciso, definitivo. Cuando la lanza impacta, no hay gritos, solo un tirón seco y la lucha bajo el hielo. El cazador debe sostener la cuerda con fuerza y paciencia, sin romperla ni dejar que se enrede. Si la foca escapa, lo hará con el arma incrustada, y no volverá al mismo agujero, pero si se captura con éxito, el respeto se impone.
La grasa se extraerá para lámparas de aceite y cocina. La carne alimentará a varias familias. La piel se curará para ropas impermeables. La foca, en la cosmovisión inuit, es una maestra del silencio. Y su caza no es solo una práctica de subsistencia, es una prueba de humildad. Porque no importa cuántos años tengas sobre el hielo, cuántas presas hayas capturado, si no aprendes a escuchar, a esperar, a no dejar huella, la foca te enseña que no sabes nada. Y así, bajo el hielo agrietado y las noches eternas, se repite un ritual ancestral que ha permitido a los inuit sobrevivir durante generaciones. Sin estridencia, sin gloria, solo con paciencia y precisión. Donde el hielo se extiende sin fin sobre el océano, fragmentado por grietas invisibles y silenciosas, reina el mayor depredador terrestre del planeta. El oso polar, Nanook en la lengua inuit, no solo sobrevive en el Ártico, lo domina. Puede pesar más de 700 kilos, medir más de 3 metros en posición erguida y recorrer más de 50 kilómetros en un solo día sin mostrar signos de fatiga. Pero su mayor arma no es el tamaño, es la inteligencia. A diferencia de otros depredadores, el oso polar no ruge, no persigue, no embiste. Espera, acecha, observa. Su técnica de caza principal no requiere velocidad, sino paciencia. Durante horas, a veces días, se tumba junto a los agujeros de respiración de las focas, inmóvil, incluso cuando el hielo cruje o el viento sopla con fuerza. Sabe que la presa llegará. Y cuando lo hace, lanza su garra con una velocidad fulminante, golpeando el agujero con una fuerza que puede partir el cráneo de la foca al primer contacto. Este método, silencioso y mortal, es el mismo que vuelve al oso polar una amenaza real para los inuit. A diferencia de otros animales salvajes que evitan a los humanos, el oso polar es el único depredador que puede, y lo ha hecho, acechar, analizar y atacar a una persona como lo haría con cualquier otra presa. En ciertas regiones del Ártico, los pueblos inuit duermen con rifles cargados cerca de la entrada. No por leyenda, por experiencia. Pero la relación entre los inuit y el oso no es de odio, es de mutuo respeto. Cazar a un oso polar no es una rutina, ni siquiera una necesidad frecuente. Es un acto excepcional, reservado solo para cuando el animal representa una amenaza directa al asentamiento o a la integridad de los cazadores. Cuando esto ocurre, la preparación es ritual. Se reúnen los ancianos, se consulta el viento, se inspeccionan las huellas. El equipo no lleva fusiles de largo alcance. En muchos casos, usan lanzas o escopetas de un solo tiro, no por romanticismo, sino por tradición, por necesidad y por respeto a la energía que requiere matar algo tan poderoso. El enfrentamiento es todo menos heroico. Es tenso, táctico, cronometrado. El cazador debe acercarse a menos de 15 metros si quiere asegurar el golpe certero. El margen de error es mínimo. Un tiro mal colocado no detiene al oso, solo lo enfurece. Y sin embargo, incluso cuando logran abatir a uno, no hay festejo. El silencio domina la escena. Se acercan al cuerpo del animal, se arrodillan y muchos colocan una mano sobre su frente. No piden perdón. No se disculpan. Agradecen. Agradecen por la carne, por la grasa que calentará los hogares, por la piel que se convertirá en abrigo, por la vida que termina para sostener otras. Los más ancianos murmuran palabras antiguas al viento, mirando al horizonte, porque todo lo que se toma del hielo eventualmente regresa a él. Y el espíritu del oso, dicen, no se olvida de quien lo ha matado. Así, mientras las cámaras capturan el último aliento de vapor que sale de las fauces de este gigante ártico, la escena no es de victoria, es de entendimiento, de equilibrio, porque en el Ártico incluso el cazador puede ser cazado. Entre los témpanos errantes y los canales marinos que surgen cuando el hielo retrocede brevemente durante el verano polar, emerge una criatura que parece sacada de una leyenda. Es real, aunque pocos en el mundo han llegado a verla de cerca.
Con su cuerpo de tono gris azulado y su colmillo en espiral que puede superar los 2 metros de largo, el narval, conocido como Kilalugaq entre los inuit, es una aparición fugaz, casi mítica, en el horizonte helado. El colmillo del narval no es un cuerno, sino un diente modificado que sobresale a través del labio superior de los machos, y a veces también en hembras. Aunque durante siglos su propósito fue objeto de mitos, muchos creían que era una lanza, un órgano de navegación o incluso un sensor místico. Hoy se sabe que este colmillo es una herramienta sensorial capaz de detectar cambios químicos en el agua, como la salinidad o la presión. En otras palabras, es una antena viva. A pesar de su imponente apariencia, el narval es tímido y extremadamente difícil de cazar. Se mueve en grupos pequeños, a veces entre el hielo roto, otras entre glaciares que se derrumban. No asoma mucho más que su respiradero cuando sale a tomar aire. Su comportamiento escurridizo lo convierte en uno de los desafíos más exigentes para los cazadores inuit, que deben anticipar su trayectoria, moverse en silencio y lanzar la lanza o el arpón justo cuando el animal emerge. Para ello, los inuit emplean una embarcación ancestral, el kayak tradicional hecho de madera flotada y pieles de foca. Ligero, silencioso y flexible, permite desplazarse con rapidez por entre los bloques de hielo flotante sin hacer olas ni ruido. A veces, el cazador reposa durante horas en silencio total, siguiendo los patrones de respiración del narval para intentar predecir dónde emergerá la próxima vez. El instante del ataque es crítico. La lanza debe ser lanzada con fuerza, pero sobre todo con precisión, para evitar herir sin matar, lo que resultaría en una persecución imposible. La cuerda, atada al arpón, se enrolla en torno a un flotador hecho con piel inflada, que sirve como freno y señal para no perder de vista al narval si éste se sumerge con la lanza clavada. Puede sumergirse a más de 1500 metros de profundidad. Si logra huir, el cazador ha perdido su única oportunidad. Los narvales han sido cazados por los inuit durante siglos, no por deporte, sino por pura subsistencia. Su grasa es rica en calorías y vitamina C, esencial en climas donde los vegetales no crecen. Su piel, conocida como muktuk, se come cruda, fermentada o cocida y representa un manjar respetado en las comunidades. Sus huesos y colmillos se convierten en herramientas, armas o incluso en piezas de trueque valiosas entre pueblos del norte. Pero más allá de lo físico, el narval representa algo espiritual para los inuit. Su rareza, su belleza etérea, su comportamiento casi mágico, lo convierten en un símbolo de armonía con el mar. Muchos dicen que el narval aparece solo ante quienes se mueven con respeto, que si lo persigues con prisa o con codicia, jamás lo verás. Y así, el cazador que vuelve al campamento sin haber arponeado uno, no regresa con vergüenza, regresa con historias. Porque haber visto un narval, aunque sea de lejos, ya es motivo de silencio, reverencia y leyenda. Sobre la vastedad blanca del Ártico, donde el horizonte parece una línea eterna entre hielo y cielo, algo se mueve sin hacer sombra, sin romper el silencio. Es un fantasma alado, un vigía casi invisible que solo los más atentos logran detectar. Se trata del búho nival, conocido como ukpik por los inuit, una de las aves más emblemáticas y misteriosas del norte. Este depredador alado encarna la esencia misma del Ártico, silencioso, sigiloso, mortal. A diferencia de la mayoría de los búhos, el nival es diurno. Caza con la luz constante del día polar, y su visión es tan aguda que puede detectar el movimiento de un pequeño roedor bajo la nieve desde una altura considerable. Su vuelo es completamente silencioso, gracias a las adaptaciones de sus plumas, y su método de caza es de una precisión quirúrgica. Desciende en picado con las garras desplegadas, y en un solo instante atrapa a su presa, un lemming, un ratón ártico, incluso crías de aves marinas. Pero no es solo un cazador. Es también un símbolo para los inuit, que lo ven como un mensajero,
una presencia que avisa de cambios en el equilibrio natural. Su aparición cerca de las aldeas puede anunciar un año de escasez o de abundancia. Su nido, construido directamente sobre el suelo congelado, sin protección contra el viento o los depredadores, habla de su dureza, de su adaptación. La hembra incuba mientras el macho caza incansablemente, trayendo alimento hasta 20 veces al día cuando los polluelos rompen el cascarón. Durante el deshielo, cuando el blanco se mancha con agua y roca, el búho nival migra en distancias poco comprendidas. Algunos se quedan, adaptándose a las nuevas formas del terreno. Otros desaparecen durante meses, siguiendo la pista de sus presas en un ciclo de caza y espera que solo el cielo parece entender. Los niños inuit, cuando ven uno de estos búhos sobrevolar la tundra, guardan silencio. Es una criatura que no se llama, que no se molesta, se observa, se respeta. Incluso los cazadores veteranos rara vez apuntan hacia él. No por ley, sino por instinto. Matar a un ukepik es interrumpir el equilibrio del hielo. Y en un lugar donde todo depende de la armonía entre especies, eso es algo que no se arriesga. Hoy, con los cambios climáticos alterando los ciclos de los roedores árticos, el búho nival enfrenta nuevos desafíos. Su presencia se ha vuelto más errática. Algunos nidos aparecen donde antes no existían, otros abandonados sin razón aparente. Pero mientras sobrevuele las llanuras congeladas, mientras su silueta cruce el cielo sin ruido, seguirá siendo el centinela del Ártico. Un recordatorio alado de que incluso en el reino del hielo hay ojos que todo lo ven. En un paisaje donde todo parece inmóvil, donde el viento no deja espacio para errores y cada sombra puede esconder vida o muerte, se mueve uno de los animales más resilientes del mundo. Bajo la superficie congelada del Ártico, en un mundo donde la luz apenas se filtra a través de capas de hielo grueso y el sonido viaja como un eco lento, se escucha un canto. No uno, sino cientos, tal vez miles, en diferentes tonos, frecuencias y matices. Es la sinfonía de la beluga, el cetáceo blanco del norte, conocido por los inuit como Kilalugak Kakortak. Su cuerpo parece moldeado por la misma nieve que cubre el cielo. Sin aleta dorsal, con una cabeza redondeada y móvil, y una piel que brilla como perla bajo el agua, la beluga es tanto un misterio marino como una voz ancestral. A diferencia de otros cetáceos, la beluga es sociable, ruidosa, expresiva. Se mueve en grupos de decenas o incluso cientos de individuos, en una coreografía perfectamente coordinada. Comunica no solo para mantenerse unida, sino para navegar, cazar y orientarse en un mundo sin horizontes. Sus vocalizaciones han sido comparadas con cantos de aves, con zumbidos, con silbidos digitales, como si todo un lenguaje estuviera escondido bajo el hielo. Para los inuit, la beluga no es solo una fuente de alimento, es una presencia espiritual. Muchas comunidades costeras del norte esperan el regreso anual de estos animales como otros pueblos esperan las lluvias o las migraciones de aves. Su llegada marca el fin del invierno más severo, el inicio del deshielo. Y cuando las primeras belugas son avistadas en los canales abiertos por la marea, la emoción se transmite como una corriente invisible por todo el asentamiento. La caza de belugas es un acto ceremonial. No implica violencia desmedida, sino planificación, precisión, respeto. Los cazadores se deslizan en embarcaciones pequeñas, hechas aún con técnicas tradicionales. El umiak, la canoa de pieles usada por generaciones. No buscan el ataque directo, observan a la manada, esperan a que una se acerque lo suficiente. Cuando llega el momento, lanzan el arpón con cuerda, buscando un golpe certero para evitar sufrimiento y minimizar el riesgo de que el animal se hunda con la herida. Cada parte de la beluga se utiliza. La grasa se transforma en kungulik, una fuente vital de energía. La carne se conserva en almacenes subterráneos excavados en el permafrost. La piel, rica en vitamina C, se consume cruda o fermentada. Incluso los huesos son aprovechados como combustible o herramienta. Nada se desperdicia.
Y después de cada caza exitosa, los mayores de la comunidad pronuncian palabras de agradecimiento al mar, al animal y a los espíritus del agua. Pero no todo es tradición. Las belugas, como otros animales del Ártico, enfrentan una amenaza creciente. El ruido submarino causado por el tráfico marítimo, el deshielo que cambia sus rutas migratorias y la contaminación que invade incluso los rincones más remotos. Muchas han comenzado a cambiar sus hábitos. Algunas migran más tarde, otras más al norte. Algunas incluso desaparecen por completo de zonas donde antes eran comunes. Aún así, cuando un inuit escucha por primera vez el canto de una beluga desde el hielo, sabe que está escuchando algo antiguo, algo profundo. Como si las aguas del norte contaran historias en cada burbuja, en cada vibración, en cada eco marino. Para los inuit, observar animales no es solo una cuestión de curiosidad o caza, es una forma ancestral de lectura, un lenguaje silencioso donde cada movimiento, ausencia o migración fuera de tiempo dice algo sobre el mundo. Ellos no necesitan satélites para advertir el deshielo, no miran gráficos para intuir el futuro del clima. Lo leen en las pistas del caribú, en los vuelos del búho, en la repentina aparición de lobos cerca de los asentamientos o en la desaparición prolongada de las focas. Desde tiempos inmemoriales, los ancianos han transmitido este saber en relatos, dichos, leyendas que funcionan como mapas invisibles. Si los osos polares llegan temprano al borde del hielo, el invierno será corto. Si los zorros cambian de pelaje más tarde de lo normal, el deshielo llegará antes. Si las belugas permanecen silenciosas, algo perturba el mar. Estas no son supersticiones, son patrones repetidos durante siglos, observados con precisión científica, aunque expresados en lenguaje simbólico. En los últimos años, esos patrones han empezado a desajustarse. El hielo se forma semanas más tarde. La nieve ya no tiene la misma textura. Antes era seca, crujiente. Ahora, a veces, se humedece demasiado rápido. Las aves migratorias que solían detenerse brevemente en primavera ya no aparecen o cambian de ruta. Todo esto lo saben sin mirar una pantalla. Lo ven cuando cazan, cuando se desplazan, cuando escuchan el viento y no encuentran en él los sonidos que deberían estar ahí. Los animales no mienten, dice Kovic, un cazador experimentado. El hielo puede engañarte, el cielo también, pero los animales no. Esta sabiduría no es solo útil para sobrevivir, es esencial para mantener el equilibrio entre las comunidades humanas y el entorno que las sostiene. Por eso, cuando un joven aprende a leer huellas, no está simplemente aprendiendo a cazar, está aprendiendo a descifrar el pulso de la tierra. Y esa lectura hoy se vuelve cada vez más urgente, porque cuando los inuit encuentran morsas en zonas donde antes solo había hielo sólido, cuando los osos polares se acercan a los poblados buscando comida, cuando los bueyes almizcleros migran en direcciones inesperadas, saben que algo profundo está cambiando. No necesitan confirmación externa. Lo sienten en los huesos, en el silencio distinto del viento, en la mirada de los animales que ya no se comportan como antes. Pero incluso en medio del cambio, permanece la escucha, la espera paciente, el respeto. Porque los inuit no solo observan animales, los reconocen como maestros. Si el hielo cambia, ellos cambian con él. Si la ruta desaparece, buscan otra. Y mientras haya un caribú al que seguir, una foca que cazar, un búho que ulule en el amanecer azul, habrá también un inuit dispuesto a escuchar lo que el mundo le dice sin palabras. En la vasta llanura congelada, donde el sol roza el horizonte durante minutos y luego desaparece por semanas, todo parece quieto. Pero bajo esa inmovilidad superficial late un corazón que no ha dejado de latir en milenios. El del Ártico, vivo, cambiante, a veces brutal, a veces generoso, pero siempre en equilibrio. Y en ese delicado equilibrio, el humano no es el centro, es uno más. Los inuit lo han comprendido mejor que nadie. No se ven a sí mismos como dominadores del hielo, sino como parte del tejido vivo que conecta a los caribúes con los lobos, a las morsas con las corrientes marinas,
a los búhos con los ciclos de luz y sombra. La supervivencia aquí no es solo un desafío físico, es una constante negociación con la naturaleza. Cada decisión, cada caza, cada desplazamiento se toma con base en la observación, el respeto y la escucha atenta de un entorno que no habla, pero que todo lo dice. Hoy, ese entorno está cambiando. Lo que antes tardaba siglos en transformarse, ahora ocurre en una sola generación. Los hielos se adelgazan, las rutas migratorias se acortan o desvían, y los animales, esos antiguos maestros del norte, están obligados a adaptarse a un escenario que no conocen. Algunos lo logran, otros desaparecen, pero los Inuit siguen ahí, observando, interpretando, actuando. Porque si algo ha enseñado el Ártico, es que solo sobreviven los que escuchan con profundidad, los que respetan sin miedo y los que aprenden incluso de lo que aún no comprenden. Este documental ha sido una ventana hacia ese mundo invisible para muchos, pero absolutamente real para quienes lo habitan. Hemos caminado junto a las manadas de caribúes, sentido la vibración muda del paso de un oso sobre hielo delgado, seguido con la mirada el vuelo sigiloso del búho nival, y leído las huellas dispersas del zorro ártico, que siempre encuentra la grieta por donde vivir. Y junto a los Inuit, hemos entendido que cada especie es un verso en una canción que se canta solo si hay hielo, solo si hay viento, solo si hay paciencia. Pero también hemos visto señales, advertencias, silencios nuevos que antes no estaban. Y la gran pregunta no es solo cuánto durará el hielo, sino cuánto tiempo más los humanos sabremos escucharlo como los Inuit lo han hecho durante siglos. Porque si alguna vez el Ártico se calla por completo, no será solo el fin de un lugar. Será la pérdida de un lenguaje entero que la humanidad necesita para recordar de dónde viene y hacia dónde realmente puede ir. Este no es el final de una historia, es el inicio de una urgencia. Una invitación a mirar al norte no como una tierra lejana, sino como el corazón blanco del planeta que nos avisa, con cada grieta en el hielo, que aún estamos a tiempo de escuchar.